Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más de Teorías de una lunática. En el vídeo de hoy hablaremos sobre una técnica de construcción antigua que utilizaban para las pirámides, entre otras cosas, llamada técnica Arikat. En el vídeo anterior hablemos sobre las piedras de Ica con Josep Serneguet y fue una entrevista muy interesante y nos estuvo comentando el tema de los materiales o el hormigón de los faraones. Pero así, pues, para quien no conozca lo que es esta técnica, vamos a entrar en materia. Arikat es una palabra compuesta egipcia. Ari quiere decir rebajar o dar forma, y kat, que es algo creado. En composición Arikat querría decir que es algo fabricado, procesado o hecho sintéticamente. ¿En qué consiste esta técnica? Pues en mezclar componentes y materiales transformables. En su día, esto empezó con Enhotep, que es el arquitecto de la pirámide más antigua, que es la de Saqqara. Este lo que hacía era mezclar la piedra caliza con cal, que actúa como un pegamento, y sal de natrón, que es carbonato de sodio. Esta sal se utiliza como elemento alquímico en el Antiguo Egipto para la momificación, entre otras cosas, por ejemplo hacer el pan sin levadura, y la suma de la cal con la sal de natrón y agua resulta en soda cáustica. ¿Qué hacían con todo esto? La caliza, el agua, la cal, la sal de natrón, la mezclaban dentro de unos moldes con la piedra y tras unas 24 horas se solidificaba la mezcla. Entonces podían pasar unos 30 días hasta que se secara. Con este método conseguirían construir los bloques ya en su lugar y perfectamente encajados, evitando la supuesta y dura faena que resultaría transportar, moldear, colocar y encajar todos esos bloques con la técnica que nos explican desde siempre, con barcazas, miles de trabajadores y demás. También podría ser utilizada esta técnica o alguna similar para elaborar estatuas y detalles perfectos y precisos, con moldes también. Existen algunas evidencias de esto. Por ejemplo, estatuas grandes, o en concreto ahora os voy a poner la imagen de una estatua en concreto, en la que el sobrante de entre los brazos o entre la barba y el torso no ha sido retirada. Añadir que otro elemento que se podría utilizar para hacer estas mezclas alquímicas es la ceniza de leña. Incluso se tomó por costumbre que las casas de Egipto dieran las cenizas de sus cocinas como ofrenda y estas pues eran utilizadas también para hacer mezclas. Como sabéis, la piedra caliza se suele partir fácilmente y sin esta mezcla sería muy difícil conseguir el resultado. Además, examinando bloques de pirámides con microscopios se han encontrado anomalías que evidencian una manipulación, tanto en lo que sería la piedra en sí, que tendría que tener una forma más homogénea y se nota que está como mezclada, por así decirlo, o incluso algún pelo o burbujas de aire. Vamos a pasar ahora a hablar de un par de estelas con jeroglíficos, porque estas son un poquito el detonante de haber encontrado o haber descifrado la fórmula que utilizaban en el Antiguo Egipto. Empezaremos por la del maestro artesano. Esta es una estela funeraria bibliográfica donde un maestro artesano explica, entre otras cosas, que él conoce el secreto para deshacer la roca. También existe la estela de la hambruna. Consta de 32 columnas, se leen de derecha a izquierda y además de hablar de malos tiempos para las poblaciones cercanas al río Nilo, hay una sección que revela la fórmula secreta. Ciertamente esta en un principio fue mal transcrita hasta que un señor pues decidió encargarse él mismo y resolvió el problema. Y eso nos lleva a hablar de Joseph Davidovy. Este es un científico francés
descubridor, o por decirlo de alguna manera, de lo que serían los polímeros, que son materiales naturales celulares compuestos a temperatura ambiente. En los años 70 estuvo haciendo unos estudios que le llevaron a los componentes de las construcciones más antiguas del planeta, además de escribir varios libros sobre el tema y hacer investigaciones y patentar incluso algunos compuestos de hormigón. Pero sobre todo Joseph fue quien dio la solución a la estela de la hambruna. Uno de los estudios con los que se involucró fue con una réplica a pequeña escala de una pirámide en la zona de Giza. Esto tras conseguir, que por mí tiene más mérito lo que voy a contar ahora, fabricar algunos moldes, bloques, con la técnica de Aricat. Hizo uno a pequeña escala y otro más grande, y esos sí que eran exactamente iguales que los que hay en las pirámides. No como la pequeña pirámide que estaban haciendo, que cuando él llegó ya estaba prácticamente construida y habían utilizado herramientas modernas y no estaba hecho exactamente igual. Bueno, como os comento, hay muchísimo más sobre este tema. Para que tengáis detalles 100% certeros, verídicos y que tengáis más información, os voy a dejar en la descripción enlaces de algunos vídeos muy interesantes, que si este tema os ha llamado la atención, pues podéis ir allí y formar vuestra propia opinión. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, que vaya muy bien.